Bien, vamos entonces a la palabra. Dice así el Salmo 32, Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aleluya, gloria a Dios. También, si le pregunto dónde está la cristofanía en este versículo, esta vez lo voy a decir. Cristofanía significa nuestro Señor Jesús en el Antiguo Testamento. El anuncio de nuestro Señor Jesús o la aparición de nuestro Señor Jesús con los tres amigos de Daniel. El Señor caminaba entre ellos, eran cuatro. Melquisedec, dice la Biblia, era una cristofanía. Y aquí vemos una cristofanía hablando de Jesucristo. Y uno dice, no veo a Jesucristo en este versículo. Dice esta palabra, tú perdonaste mis pecados. En ese tiempo no había perdón de pecado. En ese tiempo se cubrían los pecados por un año, como algo que se ponía alrededor de los hijos de Jehová y no los tocaba, no tenían la paga del pecado por un año. Entraba el sacerdote al lugar santísimo con unos cascabeles, y si él no entraba en santidad, se moría en el acto. Entraba, creo que se llama toga, que es una soga larga, y cuando no se escuchaba, se empezaba a tirar de la soga porque el sacerdote estaba muerto. Pero si hacía el sacrificio, y ese sacrificio daba bien y era agradable a Jehová, entonces salía el sumo sacerdote y decía, ha sido aceptado el sacrificio, aleluya, por un año han sido perdonados nuestros pecados, han sido, cubiertos nuestros pecados por un año. Y ese pueblo caminaba sabiendo que el castigo de Jehová no iba a venir sobre ellos, porque Dios es un Dios de amor. Pero la Biblia advierte, dura cosa es caer en manos de un Dios airado, aleluya. Dura cosa es caer en manos de un Dios enojado. ¿Dónde está la cristofanía? Que cuando Cristo vino, el Cordero perfecto de Dios, aquí va, decía Juan el Bautista cuando vio a Jesús por segunda vez, ahí va el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cuando el Señor muere en la cruz, ya no es para cubrir nuestros pecados. Cuando el Señor muere en la cruz, ya es para perdonar nuestros pecados de una vez y para siempre. Aleluya. Ya no hay alguien suplicando cubrir sus pecados. Ya está el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él perdonando nuestros pecados. Y mire lo que dice David
tantos años antes. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aleluya. Ya estaba hablando de Jesucristo. Ya estaba hablando de ese Dios que se iba a hacer hombre para perdonar los pecados de sus hijos, los pecados de su pueblo. Pero aquí deja primero una enseñanza fundamental. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. La palabra de Dios dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Y hermanos, es inútil pretender esconder los pecados de Dios. Porque el mismo David dice, si aún me escondiese tras una puerta, si me escondiese en una tienda, tú me hallarás. Hermanos, he ministrado gente en pecado. Lo he confrontado con el pecado. Digo, sé que estás haciendo esto. Y su pregunta fue, ¿cuántos lo saben? ¿Cuántos se enteraron? Y le digo, se enteró el Señor. Porque a algunos les interesa más si se entera, otras personas a que si se entera Dios. Y entonces, es inútil encubrir los pecados a Dios porque Dios ya lo sabe, aun cuando el pecado se está engendrando en nosotros. Entonces nosotros debemos confesar ese pecado delante de Dios. Lo que no confieses es el terreno que el diablo toma para atacar tu vida. Es esa autoridad legal que los demonios tienen. Es estar cada vez más atado con cadenas. Y si ese pecado no se puede vencer, entonces habla con tu pastor. Le estoy pasando por esto y no puedo salir. ¿Qué dice la palabra? Ayúdeme a orar, pastor. Y empieza uno a salir. Y empieza uno a ser respaldado en la oración. Y en la búsqueda y se lleva una palabra de Dios. Y comienza de nuevo a vivir en santidad. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida y vida eterna. Dice la palabra que cuando pecamos morimos. Le dice a Adán, si comieres del árbol de la vida y la sabiduría, ciertamente morirás. Y realmente murieron. Espiritualmente murieron, no tuvieron más comunión con Dios. No intentes guardar nada. Y ya no estoy hablando, si se podría decir de algún modo, grandes pecados. Estoy hablando de la envidia. Estoy hablando de los celos. Estoy hablando de la murmuración. Estoy hablando que yo sé delante de Dios que no tengo un corazón sano. El menosprecio a otras personas.
Sé que no tengo un corazón sano, pero muchos viven con el pecado, dejan anidar el pecado. Spurgeon decía que yo no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero puedo evitar que hagan nido en ella. Hermanos, hay gente que se acostumbra a vivir con los pecados como si nada y sigue subestimando gente, tener menosprecio, estar lejos del amor. Tienen malos pensamientos y malas intenciones y siguen estando en ese lugar. Hermanos, ayer hablamos de movernos e ir a los lugares grandes, altos que tiene preparado el Señor para nuestra vida, pero dije que hay gente que está estancada, sentado en una silla esperando que algún día eso ocurra. Y entre esa gente están precisamente los que anidan el pecado. Y la palabra dice que no prosperará el que guarda el pecado. Hermanos, he hablado con ustedes. No se predica prácticamente pecado, no se habla más, no se habla de santidad, no se habla de cielo, ni se habla de infierno. Hoy se habla de que podés prosperar, podés estar mejor, podés vivir mejor y que todo hay que conquistarlo en la tierra. Hermanos, el movimiento apostólico profético tiene esa doctrina. Todo lo que se va a ganar en la tierra. Pero es tan fácil tirar abajo las falsas doctrinas. Es tan sencillo. Porque el Señor Jesús mismo dijo, no te hagas tesoros en la tierra, hazte tesoro en los cielos donde el orín y la polilla no corrompen. Pero sin embargo, las mentiras son sostenidas y guardadas en el corazón de tantas personas. Y aquel que está sentado esperando solamente que venga el Señor, no llegarán a grandes lugares. Pastor, la envidia, el celo, los malos pensamientos, ¿me hacen perder la salvación? No van a perder la salvación por eso. Pero nunca llegarán a donde Dios quiere que lleguen. Nunca verán la gloria de Dios en su vida, encubriendo el pecado. Por eso, hermanos, tengamos un corazón sano, puro delante de Dios. Pero pastor, no me voy a equivocar. Claro que sí, nos vamos a equivocar todos los días, pero una cosa es que te equivoques y pidas perdón a Dios, y otra es que estés encubriendo un pecado, que aunque no te lleve al infierno, ese pecado te va a estancar de por vida. Y vas a ver los de al lado tuyo que van creciendo, que van predicando, que van enseñando, que viajan a otros lugares. Y si no declaras el pecado para arrepentimiento, entonces de nada valdrás. No avanzarás nunca. Amar a Dios es eso. Cuando digo ama a Dios, dile que lo amas, es eso. Señor, no quiero nada dentro de mí que no sea tuyo, Dios. Y si caigo, 1000 veces caerá el justo y se levantará, aleluya, dice la palabra de Dios. Pero no es para vivir en el pecado, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, dijo Pablo.
Pero en el acto se hace una pregunta. ¿Qué pues? ¿Pecaremos por eso? En ninguna manera, dice Pablo. No porque tengo el perdón del pecado en ciertas circunstancias. En estas cosas que decía que no son pecados de muerte. Porque la Biblia habla de pecados de muerte y pecados que no son de muerte. No por eso vamos a estar pecando y arrepintiéndonos, y pecando y arrepintiéndonos, porque es una mentira. No hay arrepentimiento cuando sigo practicando el pecado, porque arrepentimiento significa cambio de mente. Cuando hay un arrepentimiento real en el corazón, hay un cambio de mente. Ya pienso distinto. Soy feliz con mi Señor. Aleluya. Vivo tan contento con Él, tan esperanzado, y veré la gloria de Jehová. Y ando en mi casa diciendo, y dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con ellos, en las promesas que has hecho sobre la iglesia nacidos de nuevo. Aleluya. Es así. Es así como se vive el Evangelio. En un corazón consagrado. En un corazón que no quiere nada de las tinieblas. Y donde desecha el pecado porque no lo puede soportar. Porque donde esté lleno del Espíritu Santo no puede soportar el pecado. Hay que llenarse de Dios. Hay que llenarse de luz, y cuando entra un poco de oscuridad no lo puedes soportar. Enseguida te arrepientes y cambias. Hermanos, dice, mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Cada uno en la intimidad, pídale a Dios que muestre los pecados. No le encubras. Y llénate del Espíritu Santo. Y tu vida cambiará, no tengas dudas. Tu vida cambiará grandemente. Vamos a orar. Señor, amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Porque tú nos enseñas en tu palabra que es inútil guardar aquellas cosas que no son tuyas. Celo, envidia, murmuración, enojo. Señor, no nos llevará al infierno, es verdad, pero nos hará perder la comunión contigo. Nos hará perder el proyecto que tienes para nuestras vidas. Nos harás perder todo lo que queremos ser y lo que tú quieres que seamos. No estamos dispuestos, Señor, a perder todas esas bendiciones. Queremos más de ti. Por eso te suplicamos que tu Espíritu Santo se active cada día más. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo traerá convicción de pecado. Te pedimos, Espíritu Santo, tráenos convicción de pecado para declararlo delante de nuestro Padre en el nombre de Jesús y ser libres. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. No queremos tinieblas, no queremos nada malo. Lo tuyo, tu comunión, la comunión contigo, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén. Dios los bendiga, hermanos amados. Realmente creo que son estas las cosas que Dios clama que prediquemos. Las verdades profundas de Dios. Los secretos espirituales que el mundo no conoce. Y te ha placido, dijo Jesús al Padre, lo has escondido de los sabios y te ha placido enseñárselo a estos pequeñitos. Aleluya. Él nos enseña cada día los secretos espirituales. Señor, gracias. Los amo, hermanos, los bendigo. Queden con esta reflexión y Dios los ministre durante el día y tengan su tiempo de arrepentimiento, de búsqueda del Señor y llenura del Espíritu Santo para su gloria y nuestra bendición. Amén y amén.